Buenos días, estudiantes. Hoy, martes 26 de octubre del 2021, vamos a trabajar con la asignatura de lengua y literatura. El tema, escritura. Escribo para convencer. Vamos a encontrar tres objetivos. El primero dice, escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento. Segundo objetivo, utilizar los recursos de las TIC para emplearlos como medios de comunicación, aprendizaje y desarrollo del pensamiento. Y el tercer objetivo, aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de textos escritos. 1. Observo la escena y leo el siguiente diálogo. Aquí observamos en la escena, pues, un grupo de jóvenes. Vemos también una persona adulta mayor y vemos varios niños jugando alrededor de un árbol. Empiezan los jóvenes a opinar, dice, ¿sabían ustedes que el señor Pérez va a vender su casa? ¿Quién le va a comprar? Responde otro. El municipio para construir un conjunto habitacional, le responde otro. Y el último dice, o sea que van a tumbar este hermoso árbol. Luego continúan el diálogo los mismos jóvenes, dice la niña, dice, no podemos permitirlo. ¿Qué hacemos? Le responde el joven, escribamos una carta al alcalde para persuadirle que no lo corte. Con buenos argumentos creo que sí podemos escribirle. ¿Crees que le convenceremos? Entonces está la duda, ¿verdad? Ya. ¿Quieres ayudarnos? O sea, nosotros podemos también dar nuestra opinión, ¿verdad? Sí, de eso se trata. Dice, sigo el proceso, planificación antes de escribir la carta. Leo y parafraseo el texto con mis compañeros y compañeras. Dice, para escribir la carta debemos guiarnos por los pasos del proceso escritor. Esto nos garantiza que la hagamos bien y logremos el objetivo propuesto. En este momento de la planificación respondemos a 4 preguntas clave. La primera, ¿para qué? Si tiene claridad, ¿para qué vamos a escribir la carta? Para persuadirle al alcalde que no corten el árbol de la casa del señor Pérez. ¿Por qué? El árbol es casa de numerosos animales, es un lugar de recreación de los niños del barrio y es parte de la historia de la ciudad. ¿Para quién va a dirigir la carta? Para el alcalde. ¿En qué tipo de texto? Mediante una carta persuasiva que logre cambiar su decisión. Observo la estructura de la carta. Aquí en cambio tenemos cómo va a estructurar la carta. Primeramente tenemos el encabezado, ¿verdad? El encabezado contiene la fecha, es decir, día, mes y año, y la dirección del remitente. En algunas cartas se lo pone en el centro y también a la izquierda. Por ejemplo, aquí esta carta lleva el encabezado a la izquierda. Luego viene el saludo. En el saludo vamos a anotar el título y el nombre de la persona. Luego viene el cuerpo de la carta. Todo va indicando a través de la flecha, ¿verdad? Que te voy señalando, dice. Contiene el texto central, organizado por párrafos que argumentan el asunto o motivo por el que fue escrita la carta. El último párrafo de la carta es un párrafo conclusivo. Cada párrafo está separado por una línea. Y por último ya viene la despedida, dice. Es la expresión de afecto con la que se da por concluido el mensaje. La despedida debe guardar el mismo tono de cortesía que el saludo inicial y la relación entre el emisor y el receptor. Termina con la firma, que es la identificación de la persona que se responsabiliza por lo expresado en la carta.
Bien, entonces ya vemos cómo se encuentra estructurada la carta, ¿verdad? Primeramente es el encabezado, luego viene el saludo, luego viene el cuerpo y por último la despedida. Construimos los párrafos de la carta. Numeral 4. En pareja realizamos una lluvia de ideas con las razones por las que pensamos que se debería talar este árbol. Observo el ejemplo y lo completo con otras razones en mi cuaderno. Bien, tenemos el hábitat. El árbol es la vivienda de miles de insectos y pájaros. Lo que respecta a la recreación, el árbol y el jardín proveen de la única oportunidad que tienen los niños del barrio de recreación, ¿sí? Y en lo que respecta a la historia, dice, es un enlace con el pasado, más de 100 años. Numeral 5. Con un compañero o compañera buscamos información que enriquezca las razones o argumentos elegidos por la carta. Numeral 6. Leemos en pareja el siguiente texto y buscamos argumentos objetivos y emocionales que enriquezcan nuestra carta. Bueno, tenemos aquí un resumen. Para convencer, algunos escritores apelan a la sensibilidad de sus lectores y para ello utilizan palabras que expresan sentimientos. Se utilizan términos y argumentos para tocar el corazón del lector y lograr el objetivo. Otros escritores se dirigen al lector con razones y argumentos objetivos. Estas razones están cuidadosamente ordenadas y relacionadas por conectores lógicos que señalan ya sea una oposición, pero una consecuencia, entonces, por la suma de más argumentos para convencer al lector de la idea que defiende. Continuamos. Numeral 7. Elijo cada uno de los argumentos que surgieron en la lluvia de ideas y lo trabajo en detalle así. Tenemos la lluvia de ideas. El árbol, dice, es la vivienda de miles de insectos y de pájaros. ¿Sí? Literal A. Formulamos preguntas a la oración. Primera pregunta. ¿Qué rol cumple el árbol? Deja una línea para que pueda responder. Segunda pregunta. ¿Qué pasa si se tala el árbol? Así nos deja una línea para que responda. Tercera pregunta. ¿Qué pasaría con los animales? Y por último tenemos ¿dónde irían? Numeral 8. Con las respuestas a estas preguntas formulo un párrafo para la carta. Entonces, más o menos la carta dice así. La tala del árbol del jardín del señor Pérez ocasionaría un desastre ecológico. El árbol y el jardín contribuyen de una manera importante a la vida silvestre de esta área. El árbol provisiona hábitat para un número muy grande de pájaros, insectos y mariposas. Sin este árbol, la flora y la fauna del barrio estarían en riesgo. Numeral 9 dice, enriquezco el párrafo con estrategias persuasivas que involucran al alcalde en esta decisión. Para ello, literal A, formulamos preguntas sobre lo que sabemos del alcalde. ¿Le importa al alcalde la vida de los animales? Deja espacio. ¿Es ecologista? Deja el espacio. Y por último, conozco alguna obra suya a favor de los animales. Numeral 10. Con la respuesta a estas preguntas enriquezco mi texto anterior. Dice, la tala del árbol del jardín del señor Pérez ocasionaría lo que a usted tanto le preocupa, un desastre ecológico. Usted, al igual que los alcaldes más importantes de la región, es consciente de la importante contribución de los árboles y jardines a la vida urbana. El árbol provisiona hábitat para un número muy grande de pájaros, insectos y mariposas. Sin este árbol, la flora y la fauna del barrio estarán en riesgo. Decimos primero, con base en estos ejemplos, uso estas estrategias y desarrollo uno a uno los argumentos para la carta. Vamos a ver ahora
Otro tema, el verbo. 12º, leo y realizo en mi cuaderno un organizador gráfico con la información más importante, los accidentes del verbo. Los cambios de forma que experimentan los verbos en determinadas circunstancias se llaman accidentes. Los accidentes del verbo en otras cosas, el tiempo, el modo y la voz. El tiempo y los verbos. Uno de los accidentes del verbo es el tiempo. El verbo puede estar en presente, pasado y futuro. Tenemos aquí otro ejemplo. El verbo lee puede estar en. Bien, continuamos. 13º, leo en pareja las siguientes oraciones. Identifico los verbos y defino el tiempo en que están conjugados cada uno. Dice, el hijo del campesino lleva las cabras a comer. Milton ordeñará las vacas dentro de 1 hora. ¿Quieres pastel? Tratarán de encontrar la oveja que se perdió. 14º. En grupo de 3, completo las oraciones según el tiempo en que ocurren. El próximo mes, mi hermanito todas las mañanas a comprar el periódico. 15º, formulo oraciones conjugando los verbos en el tiempo que se señala. Tenemos que observar los verbos, ¿verdad? El primero dice escribir, pasado. El segundo, leer, pasado. El tercero, comer, futuro. Caminar, futuro. Bien, entonces, una vez que ya nosotros vamos a formular las oraciones, tenemos que identificar en qué tiempo se encuentra el verbo. Por ejemplo, el verbo mirar, ¿en qué tiempo está? En tiempo presente, lo está haciendo en el momento. El verbo caminar en futuro, el verbo leer en el pasado. ¿Sí? El verbo pensar presente, comer futuro y escribir pasado. 16º, leo y realizo en mi cuaderno un organizador gráfico con la información más importante. El modo del verbo, dice. El modo del verbo es otro accidente del verbo. Las formas verbales nos informan de la actitud del que habla, que viene a ser el hablante. Esta información depende del modo en que esté conjugado el verbo. En español hay 3 modos de verbo. El modo indicativo, el modo imperativo y el modo subjuntivo. Vamos a hablar de cada una de ellas. El modo indicativo, dice, cuando hablamos de acciones que consideramos reales o seguras. Ejemplo, todas estas son formas que toma el modo indicativo. 17º, leo las siguientes oraciones, identifico aquellas en las que el verbo está en modo indicativo. Cuéntame cómo pasó, esa es la primera oración. ¿Es posible que tome las clases de música en vacaciones? Tengo mucho que estudiar, no sé si debería irme ya para mi casa. Ahora, en lo que respecta al modo imperativo, dice, cuando tenemos la intención de dar una orden, todas estas son formas que toma el modo imperativo. Ejemplo, cierra la puerta. Más ven rápido. Por favor, cuida al bebé. Numeral 20. Leo el texto de recuadro y lo parafraseo para mis compañeros. La voz es otro accidente del verbo mediante el cual se expresa la relación entre el sujeto y el verbo. Esta relación permite distinguir si el sujeto ejecuta o recibe la acción del verbo. Tenemos aquí
la siguiente oración. Dice, los socorristas encontraron a una persona entre los escombros. Entonces, la pregunta para hallar el sujeto es quién o quién. En este caso, como estamos hablando de varios, ¿quiénes encontraron a una persona en los escombros? Vamos entonces a separar. Sujeto viene a ser los socorristas. Encontraron una persona entre los escombros, viene a ser el predicado. ¿Sí? Y la parte que está señalada viene a ser el núcleo. Voz pasiva. El verbo expresa una acción que el sujeto no ejecuta, no es agente, sino que padece, es paciente. Dice, una persona fue encontrada por los socorristas entre los escombros. ¿Ya? Entonces separa sujeto y separa predicado y luego en el predicado vas a encontrar el núcleo. Vamos con el numeral 21. Dice, con compañero o compañera reparto la lectura de las siguientes oraciones. Mientras yo leo las oraciones en voz alta, mi pareja lee las oraciones en voz pasiva. Reflexiono sobre quién es el agente y quién es el paciente en cada oración. Dice, los españoles llegaron por primera vez a la tierra americana el 12 de octubre de 1942. Las aulas fueron limpiadas por los niños antes de salir de vacaciones. ¿Sí? Germán alcanzó la meta en 25 segundos. Tenemos acá, dice, la tierra americana fue pisada por los españoles por primera vez el 12 de octubre de 1492. Los niños limpiaron las aulas antes de salir de vacaciones. La meta fue alcanzada por Germán en 25 segundos. Numeral 22 dice, transformo las siguientes oraciones de voz activa a voz pasiva. Ahí tengo 2, 4, 5 oraciones. Vas a anotarlas y luego las vas a pasar en voz pasiva. Numeral 23 dice, sigo la estructura de la carta y redacto en una hoja del cuaderno. Entonces dice dirección de la escuela, fecha, nombre de la persona a quien va dirigida la carta, párrafo, introducción, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 1 dice, viene la introducción. En el párrafo 2 ya viene el argumento. En el párrafo 3 también el argumento, párrafo 4 el argumento y el párrafo 5, el párrafo 5, párrafo conclusivo. Entonces una vez que ya tú tienes la estructura de la carta, entonces ya vas a poner la práctica donde están las líneas vacías. ¿Sí? Numeral 24. Evaluamos nuestro trabajo según los siguientes criterios. 1. Tiene una introducción subjetiva que compromete, es claro, el objetivo de la carta. Dice, los argumentos y razones son convincentes. La carta es cortés. Numeral 25. Edito la carta y la paso a limpio. Bien, aquí vamos a hacer una reflexión, dice, sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las preguntas con los siguientes criterios. Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo manejar y puedo mejorar. Necesito ayuda para hacerlo. Convencer con mi docente al respecto. Converso con mi docente al respecto. Entonces tenemos aquí unas preguntas que responder. Reconozco la utilidad y estructura que tiene la carta. Puedo escribir una carta con ideas claras y bien organizadas. Dice, enriquezco las oraciones usando las dos accidentes del verbo que son tiempo presente, pasado y futuro. Bien, estudiantes. Espero que la clase que has recibido de lengua y literatura en este día
sea muy importante para enriquecer tus conocimientos. Como todos los días, mis recomendaciones de que te cuides, ayudes en tu casita y no vayas a estar desobedeciendo a tus papitos. Nos estamos viendo el día de mañana, miércoles. Chao.